Bienvenidos a tu podcast, La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. Disfruta esta noche de terror. Te aseguramos que las siguientes historias te van a hacer temblar. Estamos retomando nuevamente este proyecto. Y qué mejor en este mes de octubre, lleno de historias de fantasmas y de temas paranormales. Pon en los comentarios desde dónde nos escuchas. Si tienes una historia, no olvides mandarla a nuestro correo, seguirnos en Instagram y por supuesto, suscribirte y darle like a este video. Recuerda que estás por entrar a La Voz del Miedo. Hola a todos, les contaré algunas historias que espero que les gusten. Por cuestiones de trabajo, mi esposo y yo hemos tenido que emigrar en varias ocasiones a lugares no tan lejanos de nuestra ciudad natal, y por alguna razón desde que empezamos a trabajar fuera de casa, hemos sido testigos de varios acontecimientos paranormales. En la ribera de Chapala, Tonalá, Guadalajara, en las carreteras de los Altos de Jalisco. Pero en esta ocasión, les contaré algo que nos pasó en San José de la Paz, un pueblito pequeño, muy bonito, pero también muy escondido entre los límites de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Estábamos esperando a nuestro primer hijo, cuando a mi esposo le ofrecieron un muy buen trabajo en ese lugar. Le otorgaron un lugar para vivir en el pueblo, y desde que llegó, le tocó estar solo en ese departamento. Siempre me comentó que por las noches se escuchaba que los vecinos movían muebles y que hacía mucho frío en el lugar. De entrada, los Altos de Jalisco tienen un clima muy agradable, fresco, pero para el verano, él no consideró que le tocara una temperatura tan fría. El edificio está ubicado muy cerca de un arroyo lleno de árboles grandes y frondosos, llamados pirules, que hasta hace poco acabo de leer que es un árbol donde se tiene la creencia de que separan las brujas. Después de un mes del nacimiento de nuestro bebé, nos fuimos a ver cómo se adaptaba a la nueva casa. Mi mamá nos acompañó por varios días junto con una de nuestras mascotas. Después de 2 días, el bebé lloraba mucho, pero era un llanto distinto, como si algo lo asustara. Siempre empezaba después de las 4 de la tarde hasta el anochecer. El cuarto en el que dormíamos tenía una ventana extraña. No daba a la calle. Según nos dijeron que era porque ese espacio lo habían dejado para ventilación del piso de abajo. En la azotea estaba un cuarto de lavado, pero no había nada. Estaba solo. Durante esos días comenzó a llover. A mí siempre me han dado pavor los rayos y los truenos, y no podía dormir por la noche. Siempre sentía que alguien nos veía por la ventana, pero era imposible, porque la ventana daba directamente hacia un muro. Siempre había ruido. Se escuchaban los dichosos muebles que se movían. Parecía que en uno de los pisos de abajo movían trastes toda la noche. Sonaba como si hubiera niños en otro de los departamentos de abajo, y parecía que se dormían muy tarde. Yo no platicaba mucho con las personas, porque prefería no salir tanto. Algo me daba miedo en el ambiente, pero así pasaron los días. Mi mamá no me decía nada, pero sé que también ella sentía algo raro. Ella siempre ha sido muy susceptible a energías, y supongo que no me dijo nada para no asustarme. En uno de esos días, acompañé a mi esposo a su trabajo por la noche. El lugar donde él trabajaba estaba entre los montes. Hicimos como 1 hora de camino sin comunicación y con lluvia. Yo iba solo en un carro, y él en otro. Todo el camino me sentí observada. No sé si me sugestioné por todo lo que se cuenta de las batallas de los cristeros y apariciones por esa zona de Jalisco. Me sentía desesperada porque quería ver a mi bebé. Sentía como si algo nos estuviera frenando. Para llegar, se me hizo eterno el camino, y de hecho, de regreso, hicimos casi 2 horas. Llegamos alrededor de las 12 de la noche. Al llegar, mi mamá me comentó que tuvo que estar abrazando al bebé todo el tiempo, porque no se calmaba y no paraba de llorar. Durante el resto de la noche, no llovió. Hubo un silencio muy profundo. Todos estaban dormidos, y yo todo ese tiempo no dejaba que mi bebé llorara por la noche. Siempre lo consolaba y se quedaba tranquilo, pero de pronto, creo que eran como las 4 de la mañana, cuando empecé a escuchar unas risas en el viento. Risas de mujeres, pero unas risas burlonas que me hicieron enojar. Mi perrita no ladró, pero del cuarto de mi mamá se pasó al nuestro y se quedó ahí, sin hacer ruido toda la noche, como custodiando. Esa noche la pasé horrible. Al siguiente día, era 24 de agosto, y algo raro que escuchamos fue que en la iglesia católica es día de San Bartolomé
y cuentan que a partir de las 11 de la noche del 23 de agosto, el diablo se suelta y la seña es que viene una fuerte lluvia con rayos y aire. Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas y suceden cosas inexplicables. Bueno, al menos eso fue lo que escuchamos. Ese día por la mañana, mi mamá salió a caminar a la tienda de abarrotes más cercana por cositas para comer y dice que justo cuando pasó por una cruz que estaba a un lado del arroyo, resbaló y se golpeó la cabeza. No supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió que la perrita la estaba lamiendo y ya estaban unas personas a su lado, hablándole y preguntándole si estaba bien. Ella se asustó y se incorporó. Regresó a casa sin decir nada hasta más tarde. Al día siguiente, la revisaron y estaba todo bien, pero se quedó pensando en que pudo haber muerto en ese instante. A los pocos días, ella se regresó a su casa. Nos quedamos mi esposo y mi hijo. En el día estábamos mi bebé y yo solos. Ponía música en un radiecito porque no me gustaba estar en silencio. Me sentía rara, como si algo estuviera ahí con nosotros. La edificación era distinta al subir las escaleras que daban a la azotea. Había una especie de nicho. No tenía nada, pero cuando quedaba oscuro, daba la sensación como si algo estuviera ahí. A los pocos días, tomé el hábito de ir a la iglesia al mediodía. Siempre pasábamos por el arroyo y trataba de que mi bebé no volteara a ver a los árboles. Pero todos los días de regreso a casa, al pasar por ahí, comenzaba a llorar inconsolablemente. Al poco tiempo, mi bebé y yo nos regresamos a casa con mi madre. Mi esposo y otra persona que llegó siguieron trabajando y habitando ese lugar. No quería que mi bebé creciera en ese ambiente de peligro. En una ocasión, él me comenta que vio un hombre parado en la puerta de su cuarto, pero no podía reaccionar. Dice que sintió algo similar a una parálisis del sueño. Lo curioso es que a su compañero le pasó lo mismo en cuestión de días. Al poco tiempo, ambos renunciaron. De regreso a casa, pasando Arandas, hay un tramo en el que no hay señal de teléfono, y es un lugar de muchas curvas. Él pasó como a las 2 de la mañana, y dice que vio por las ventanas como si a los lados de la carretera saliera gente. Llegó consternado a la casa. Sin duda, fueron experiencias muy raras las que vivimos en aquel lugar. Cabe mencionar que es un pueblo muy bonito, conocido como el pueblo de las mansiones, ya que las casas que hay ahí son muy grandes y lujosas. Para llegar ahí hay que subir una montañita y después bajar. Todos coincidimos en que nos sentíamos observados todo el tiempo, e incluso como entrando a otro plano. De ese lugar se cuentan múltiples historias de los Altos de Jalisco, pero nunca me había tocado experimentar algo relacionado. Aún así, no deja de ser un lugar hermoso por el paisaje y todo por allá. Espero les haya gustado mi historia y saludos a todos. Mi abuelo era trailero, se dedicaba a la fayuca. Este es el término que sirve para describir algún tipo de producto que fue introducido por debajo del agua al país. En su caso, él compraba electrodomésticos en Estados Unidos y lo regresaba a vender a México entre la misma gente de la colonia donde vivía. Un día le tocó manejar de noche por la carretera con su acompañante. Lo llamaremos el N. El N era de Veracruz, tenía su acento característico de la costa. Un día, platicando por la noche, les tocó un momento en el que el tráiler comenzó a presentar fallas. Se detuvieron a la orilla de la carretera, revisaron el motor y en el proceso, mi abuelo le pidió al N que prendiera unas fogatas sobre la carretera para que los conductores estuvieran advertidos que unos metros más adelante estaba el tráiler detenido. Mientras el N fue a prender las fogatas y mi abuelo revisaba el motor, al N le entraron ganas de hacer del baño. Entonces, se alejó unos cuantos metros en el costado de la carretera para hacer sus necesidades. En ese momento, de manera estrepitosa y de golpe, el N corrió asustado gritándole a mi abuelo que había escuchado un ruido y que él sabía que era un chaneque. Para quien no sepa, son criaturas de la mitología náhuatl, entidades asociadas al inframundo, cuya principal función es escuchar y cuidar los montes, los animales silvestres, y según las creencias, pueden tomar diversas formas. Mi abuelo poco creía en estos mitos de carretera. Llevaba años manejando sin ningún incidente. Sin embargo, lo que lo hizo actuar diferente en esta ocasión fue la expresión de la cara del N. Era tanto su asombro que, aun siendo de su color,
se puso blanco de lo pálido. Mi abuelo y el N corrieron al camión de vuelta. Ni siquiera se tomaron el tiempo de cerrar la caja que protege el motor del camión. Taparon con periódico y cartón las ventanas del tráiler y se dispusieron a guardar silencio. Mi abuelo, aunque escéptico, mantenía el silencio y escuchaba las indicaciones del N, porque era tanto su asombro que ambos estaban en modo alerta. Mi abuelo juraba que nada de lo que pasaba era cierto, mientras se lo recriminaba al N. Él solo contestaba: «Ustedes chilangos no creen en estas cosas, pero Dios sabe que es verdad y que estas criaturas adoptan formas distintas y es muy común encontrárselas en el camino». Continuaron en silencio un rato más, hasta que comenzaron a sentir movimientos fuertes que balanceaban de un lado a otro el camión. Siendo un camión de doble semirremolque, se necesitaba mucha fuerza para mover tan siquiera un poco el tráiler. A su vez, después de los empujones, escucharon cómo en el techo del remolque de la carga se empezaba a rasgar la lona que cubría la mercancía. Se escuchaba como una especie de animal o criatura rasgaba y rasgaba el techo. Después de eso, se quedaron alerta y por el cansancio que tenían, eventualmente se quedaron dormidos. Y no fue hasta la mañana siguiente, después de que ambos ya estaban despiertos, que se animaron a bajar y revisar el camión. Ahí seguía con la caja del motor abierta. Sin embargo, toda la parte superior del camión se encontraba rasgada. Los costados del mismo tenían abolladuras. Esto que les cuento no es nada a comparación de cómo lo contaba mi abuelo, que en paz descanse. También que lo contaba, y con lujo de detalle, que hasta se me ponía la piel chinita. Los nietos amábamos escuchar sus historias. Espero les haya gustado. Saludos y buena noche. Hola, buenas noches. Quisiera compartirles una anécdota que me sucedió hace algunos ayeres. Recuerdo que esa ocasión me enteré que habría un festival de música, un rave, cerca de donde yo vivía, aproximadamente unos 40 minutos en automóvil. Había cerca una gasolinera que ya no está en servicio y que identificaba porque ya era vieja. Literal, yo creo que eran de las primeras gasolineras que hubo. Y cerca de ella estaba un sendero de terracería que te adentraba más al monte. Y por lo regular, este tipo de festivales los hacen en apartados lugares, lejos de la ciudad, en medio de la nada, y que sin exagerar, podría ser cualquiera. Ese día me dirigí hacia allá, compré mi licor y llegué en la noche como a las 9 p.m. Recuerdo que el acceso estaba en 1,200 pesos y no llevaba el suficiente dinero para la entrada. Era como en una hacienda o una finca. Tuve que colarme al lugar y brincarme con varios más que no teníamos el dinero suficiente, como unas 5 personas más. Estuve un rato dentro. Entré como eso de las 3 de la mañana, pero en uno de los rondines, una de las personas de seguridad no me vio el brazalete y me sacaron. Ya estando afuera me quedé pensando en qué iba a hacer. Justo en ese momento también sacaron a un amigo que ubicaba y que vivía por donde yo vivía, cerca de mi colonia. Él me dijo: «Vámonos, allá en la casa la seguimos». Le hice caso y agarramos camino. Ya veníamos de regreso caminando por la autopista México-Huaxtepec, pero en el kilómetro 21 hay una recta como de unos 200 metros, o no sé, como un cuarto de kilómetro en línea recta. Ese tramo no tiene alumbrado, pero recuerdo muy bien que era una noche despejada y que se alcanzaba a distinguir todo perfectamente con la luz de la luna. Yo llevaba el alcohol, veníamos platicando y viviendo tranquilamente, pero a lo lejos vi una persona, o su silueta. Estaba tratando de distinguir qué o quién era, cuando mi amigo me dice: «¿Ya viste?». Le respondí: «¿Qué pasó?». «Ahí hay una persona». «Ah, sí, ya la había visto». Yo la verdad me asusté, pues pensé que nos iban a robar o algo así. Acababa de comprar mis tenis, y es muy común que si te asaltan te los quiten. Hice como que me amarré las agujetas. Tomé una piedra para defenderme por si nos asaltaban, o si pasaba algo feo. Le dije a mi amigo: «Vamos a pasarnos al otro lado de la calzada». Lo hicimos de inmediato, pero nos íbamos acercando cada vez más. A pesar que la luna alumbraba perfectamente, esa cosa o esa persona se veía totalmente oscuro. Al estar a unos 4 o 5 metros de esa persona, nos empezó a seguir con la mirada. Nos continuaba viendo y giró su cuerpo también en dirección hacia nosotros. Cuando llegamos a la altura donde estaba, pero justo al otro lado de la calzada,
Lo que yo hice fue decirle: «Buenas noches». En ese momento sentí el escalofrío más grande de mi vida. Sentí un temor profundo, un frío total. Esta persona no nos contestó y no se movió para nada. Por más que intenté, no pude ver sus facciones, solo veía una silueta negra. Continuamos caminando, pero como a los 5 metros volteé para ver si nos seguía. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que justo en el lugar donde estaba esa cosa o esa persona, ya no había nada. Al lado de la carretera era un terreno llano de ambos lados. Era totalmente plano. Era pura tierra, hectáreas de terreno plano. Y les aseguro que no había forma de esconderse o correr sin que nos hubiéramos dado cuenta. Nos quedamos pasmados, mi amigo y yo. Yo me quedé con eso que viví y que jamás voy a olvidar. Esa sensación que sentí cuando le hablé, eso fue real. Era escéptico antes, pensé que había tomado alcohol adulterado, pero los dos vimos lo mismo. Desde entonces me parece interesante estas historias paranormales. He leído algunas muy fuertes. Solo quería compartir mi historia con todos ustedes. Muchas gracias por prestarme su atención. Hola a todos, mi historia es corta. Una ocasión, trabajando en una torre de telecomunicaciones sobre la carretera de Zaragoza a Tamaulipas, teníamos un proyecto de instalación en el que estaba contemplado terminarse aproximadamente en 10 días. Íbamos muy bien, pero la complicación de accesar al lugar del trabajo nos retrasó, ya que está en una loma muy pronunciada. Esto dificultaba el acceso, ya que la carretera estaba toda agrietada y era muy difícil poder subir hasta arriba con un vehículo. El punto es que, haciendo trabajos en el lugar, yo de repente escuchaba risas de niños y cómo rebotaban un balón en las paredes de la instalación. Ese sitio estaba alejado de cualquier ranchería, a más de 50 kilómetros a la redonda aproximadamente. Le comenté esto a los compañeros, lo que yo escuchaba. Ellos decían que estaba jugando, hasta que uno de ellos, por cansancio, ese día no subió a la torre. Se quedó conmigo haciendo adecuaciones. Ya por ahí de las 5 p.m., en el antiguo horario de verano, en esa zona, ya comenzaba a oscurecerse. Estábamos recogiendo las herramientas, cuando de pronto se escucharon las risas de niños y como si contaran, como si fueran a jugar a las escondidillas. En eso le digo al compañero: ¿escuchaste, vato? Él me dijo que sí, y asintió con la cabeza. Le dije: vete tú por ese lado, y yo me voy para acá para rodearlos y ver qué onda. No les miento, íbamos todos asustados. Recorrimos ese lugar unas 3 veces y no había nada. Atrás de esa loma se veía un barranco. Eran unos 30 metros hacia abajo. Había mucha piedra de esa tipo laja. La verdad, ya queríamos terminar ese trabajo y poder irnos. En los últimos días, colocando los equipos en la parte superior de la torre, miramos hacia el horizonte y a unos 5 kilómetros aproximadamente se veían como unos montículos de tierra. Eran épocas de lluvias y pensamos que estaban arando la tierra. De repente, se comenzó a sentir un frío muy feo. El último día que íbamos a estar ahí, se canceló por las lluvias. No era seguro subir, y en lo que estaba realizando maniobras para regresarnos, el compañero que se había quedado conmigo esa vez que nos asustaron, encontró unas llaves de vehículos entre las hierbas. También encontraron una camiseta y un vestido. Él decía que se quería quedar con las llaves. Las llaves tenían el logo de Lincoln, pero el que iba a cargo de nosotros le dijo que no, que dejara eso ahí y que nos fuéramos, porque si llegábamos a llevarnos algo de ahí, en los retenes nos podrían parar y cuestionar lo de la llave. Mi compañero a regañadientes la dejó, y a los meses de eso, nos enteramos que en ese sitio lo usaba el crimen organizado de aquella zona para desvivir gente en la época más caliente de Tamaulipas. Cada que me ha tocado pasar por ahí, he visto a gente en esa torre, o en la antena como comúnmente le dice la gente, pero a altas horas de la madrugada, y no se ven vehículos por la zona. Una señora del lugar nos dijo que son almas en pena, y que jamás van a poder cruzar al plano astral, que porque causaron daño y están encadenadas a ese lugar. Varios conocidos o gente del gremio que ha trabajado en ese lugar dicen que se siente una vibra muy pesada
y que se sienten observados todo el tiempo. Lamentablemente, hay muchos lugares así con esa vibra en este estado. Espero les haya gustado mi historia, y si tienen alguna similar, me gustaría escucharla. Un saludo y buenas noches.